Bienvenidos a este nuevo estudio de la Palabra de Dios en esta mañana. Gracias por estar con nosotros. Nos honran con su sintonía en esta mañana. Hoy vamos a hablar sobre el tema del aborto, vivir o no vivir. Pero como siempre antes, orientamos sobre el asunto del COVID-19. Esta imagen me golpeó bien duro cuando la recibí, cuando mi esposa me la pasó, ya que este es un profesional de la salud trabajando, fajado en el hospital, luchando por la vida de las personas. Y sin embargo, las personas que están afuera no logran no logran realizar, no se dan cuenta del peligro en el que están metidos, de la situación en la que están, que estamos rodeados de COVID por donde quiera y pretenden seguir viviendo la vida como si nada estuviera pasando. Entonces él reflexiona, le ponemos como esa reflexión: ¿de qué sirve tanto sacrificio si la gente no entiende? Hoy la periodista Selimar Adames reporta que hay 580 casos nuevos, de los cuales hay 325 casos confirmados. Nunca desde el mes de marzo habíamos tenido una situación ni siquiera parecida a esta. Estamos en una situación difícil por culpa de personas irresponsables. Van a aparecer más casos en los centros de envejecientes, nuestras personas más vulnerables, las personas que están en riesgo mayor. Por favor, tenemos que volver a tomar todas las medidas como si estuviéramos en el lockdown y no salir de casa para nada, a menos que sea absolutamente necesario. Hace un mes teníamos 30 casos reportados diarios. 30 casitos diarios. Hoy tenemos 325 casos confirmados y 580 totales. Por favor, gente, tenemos que cuidarnos, tenemos que tomar acción. Recordándole siempre a los que nos distinguen con su sintonía que los cristianos no tenemos miedo. Lo que pasa es que hacemos lo que dice la Escritura: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Miren, cuando vemos las imágenes de las personas que estuvieron en Boquerón y vemos las imágenes de grupos en otro lugar sin protección, pegados unos con los otros, no podemos nada más que pensar en los profesionales de la salud, que esas personas van a llegar a su sala. Aquí tenemos a un grupo de profesionales de la salud tratando de contener el COVID, mientras las personas afuera están jugando, tomándose selfies, sin mascarilla, de fiesta, en jolgorios. Así que tenemos que orar por los profesionales de la salud. Señor, derrama protección sobre los profesionales de la salud ante un mundo, y este es mi pensamiento, ante un mundo plagado de irresponsables, insensibles e inconscientes. No nos va a pasar nada, no, a nosotros no, tal vez a ti no, pero al que tú contagies, tal vez lo mates. Así que no nos confundamos. No salimos de la pandemia, salimos de casa en medio de la pandemia, o como se presenta en esta siguiente gráfica. Ahí está la familia está protegida, porque está lloviendo, pero el padre tiene que salir a trabajar. Y como sale, tirándose a un mar lleno de COVID. Esa es la situación. ¿Y hasta dónde hemos llegado? El Departamento de Salud ha establecido una línea de internet especial para reportar a las personas o los negocios que no están cumpliendo. Déjenme leerse, por si acaso no se ve bien. Cualquier persona que tenga información sobre el incumplimiento de establecimientos en las medidas de distanciamiento social, aglomeración de personas, uso de mascarillas,
facilidades para el lavado de manos o cualquier otra situación que ponga en peligro la seguridad de los empleados y visitantes, puede enviar un email a investigaciones@salud.pr.gov. Recuerda practicar las medidas básicas de protección: mascarilla, distanciamiento, lavado de manos y desinfectar superficies. Tenemos que volver al principio, estamos como volviendo a Ground Zero. Tenemos que volver al principio, a tomar todas las medidas, a protegernos, como si estuviéramos en el lockdown. Por favor, gente. Vamos a ver la multiplicación de casos de COVID por la irresponsabilidad de algunos. Por favor, si no tiene que salir, no lo haga. Si no tiene que salir, no lo haga. Otra notita importante. Durante todo el fin de semana, recuerden que yo soy ingeniero estructural. Durante todo el fin de semana estuvimos tomando seminarios, la mayoría de ellos seminarios de terremotos. Las noticias no son las mejores para nuestro país, y no es que pretendemos alarmar a nadie, porque por causa de los movimientos sísmicos que se han sentido desde diciembre, ahora Puerto Rico presentan distintas fallas, nuevas fallas, inclusive una falla que cruza la isla entre Salinas y Añasco. Una falla que cruza la isla entre Salinas y Añasco. Esa falla básicamente pasa por el medio de Lares y coge toda esa línea de pueblos. Siempre hemos estado pensando, inclusive en la comunidad científica, la ingeniería, que el terremoto grande nos iba a llegar del norte, de la trinchera. Esa falla nueva que está entre Salinas y Añasco tiene el potencial para un terremoto mayor, 7.5, incluso más grande. No es para asustarnos, pero tenemos que tomar medidas, tenemos que prepararnos. Protege su casa, mire bien las deficiencias que tiene su casa de construcción, las deficiencias estructurales, mírelo bien, tenga mucho cuidado, contrate a un profesional, de manera que puedan tomarse acciones antes, si tenemos el tiempo, antes de que nos llegue un terremoto mayor. Por favor, cuidémonos, vamos a proteger nuestras familias. Y no olvide, almacenar, prepararse para una situación difícil. Almacene, especialmente almacene agua, y sobre todo cuide su vida espiritual, esté preparado. Bueno, vamos a la clase de hoy, que ya tomé bastante tiempo y no quiero que recortar la clase. La clase de hoy es sobre el aborto. Vivir o no vivir. Ese es el tema de la clase, vivir o no vivir, el paradigma del aborto. Desde ahora comenzamos diciendo no al aborto. No al aborto. Miren, de acuerdo con un site de internet que se dedica a contar las situaciones que suceden en el mundo. En un site de internet, un sitio de internet extraño, pero sumamente útil, de acuerdo con Worldometer, tomando como base los datos que provee la Organización Mundial de la Salud. Ellos definen un aborto como la terminación de un embarazo por medio de la remoción o expulsión de un embrión. Eso que se está haciendo en la gráfica de la derecha es la remoción, picando en pedazos un embrión, o feto del útero que resulta en su muerte. Miren, se supone que eso suceda antes de la semana 12, porque supuestamente hasta esa fecha aún el feto no ha desarrollado la corteza cerebral, que es lo que distingue a la vida humana de la vida animal o vegetal. ¡Qué barbaridad! O sea, para que ustedes vean la barbaridad del pensamiento. O sea, un segundo antes de la semana 12,
lo que está en el vientre de la madre no es un ser humano. Y un segundo después, entonces ya es un ser humano. Ese pensamiento simplemente no logro comprenderlo. Es un razonamiento tonto, absolutamente tonto. Un segundo antes, no. Un segundo después, sí. Un segundo antes no es viable. Un segundo después, sí es viable. Wow. El aborto sabemos que es un tema controversial. Millones de niños son abortados cada año en el mundo. Pero no por eso deben dejar de hablarse en las iglesias sobre el aborto. El aborto, poniéndolo en palabras sencillas, es una industria. Es un negocio, es una industria billonaria, con B de bueno. Una industria billonaria. Y hay muchos intereses escondidos detrás de esta industria. Hay muchos intereses escondidos tras el derecho a escoger, el famoso pro-choice, ¿okay? Y el reclamo de que mi cuerpo es mío y tengo derecho sobre él. Y el cuerpito del bebé no cuenta. Y la vida que llevas dentro no vale. O sea, la tuya sí, que ya viviste mucho tiempo, pero la de él que está comenzando y que es un inocente, que no ha cometido un error todavía en su vida. Pero antes de pasar directamente a la clase, que está muy interesante, quisiéramos que viéramos algunas estadísticas que es muy importante que las veamos. De 40 a 50 millones. ¡Wow! Se practican de 40 a 50 millones de abortos en el mundo anualmente. Eso es aproximadamente 125,000 abortos diarios. Eso es aproximadamente un aborto cada segundo y medio. Cada 1.5 segundos se mata un niño por medio del aborto en el mundo. Desde la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que legisló el aborto desde el podio del tribunal, desde la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de Roe versus Wade, han sido abortados en Estados Unidos nada más 61 millones de niños. 61 millones de niños. La buena noticia, si se puede decir que es una buena noticia, es que el número de abortos practicados en Estados Unidos ha ido bajando consistentemente. Pero en el 2017 fueron 862,000 abortos en Estados Unidos. La tasa de abortos, que es el número de abortos por cada 1,000 mujeres, la tasa de abortos para el 2020 en Estados Unidos es de 13.5. Eso es fuerte, pero aún así, en 1980 era de, perdón, esa tasa de abortos era 20.8. En el mundo, Rusia tiene la tasa de abortos más altas, con un 53.7 abortos por cada 1,000 mujeres. Y los países que tienen menos abortos en el mundo, o es que sencillamente no tienen estadísticas, son los países de África y del Cono Sur. Estos tienen la tasa más baja de abortos en el mundo. Permítame volver atrás un momentito a esta gráfica que teníamos aquí. Esa es la balanza de la justicia, que se va uniendo a un lápiz que termina en un borrador que está borrando una vida. Eso fue lo que hizo el Tribunal Supremo de Estados Unidos. La justicia pretendió con una decisión judicial eliminar la vida de un niño y quitarle los derechos a un inocente. ¡Wow! ¿Cómo es posible? Amparado en los derechos a la intimidad, derechos a la privacidad. Bueno, esos derechos son más importantes que el derecho a la vida que tiene el niño, aunque la Constitución establece que el derecho a la vida es el derecho más importante.
Detengamos el aborto. Detengamos el aborto. Podemos hacer nuestra parte para detener el aborto. Este mapa que les voy a mostrar ahora muestra las tasas de aborto por países para el 2020. Es un mapa completamente actualizado. Si ustedes entran a ese site de internet, es un mapa interactivo. Uno toca el país y le da las estadísticas. Aquí no puedo hacerlo. Pero si ven arriba en amarillo que está Rusia, es porque cambió el color cuando lo toqué. Pero en realidad Rusia es el país que más tasas de abortos tiene en el mundo. Pero miren esto, otros países como Australia, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, todos tienen tasas de abortos por ahí de 15 a 25 aproximadamente, por eso el color. Los países que tienen menos tasas, que son menos de 5, son por ejemplo Brasil, México, África del Sur y algunos otros países. Pero en el mundo básicamente hay abortos en todos los países, aunque las estadísticas no lo muestren así. Los defensores del aborto en el mundo viven la contradicción más grande que se puede vivir. Miren estas estadísticas que también son de Worldometer. Miren, y todas estas estadísticas, esto es un reloj que va contando mientras pasan los segundos. ¿Okay? Desde el 1 de enero hasta hoy, estas son las estadísticas. Desde el 1 de enero hasta hoy han muerto por influenza 267,000 personas. Han muerto por el COVID 603,000 personas. Miren esta estadística, han muerto por cáncer 4.5 millones de personas. ¿Y qué hace la comunidad científica cuando ve estos números horribles? Pues miren, eso es una lucha. Es una lucha. ¿Qué vamos a hacer? Algo tiene que hacerse. Hay que hacer investigaciones sin parar hasta que se consiga la cura, porque hay que conseguir una cura. Se asignan fondos casi ilimitados. Hay que proteger la salud de la población. Y todo esto está bien, todo eso es correcto. Eso debe ser así. Se supone que el gobierno haga su parte. Pero lo triste es que desde el 1 de enero hasta hoy han muerto 23 millones de inocentes por medio del aborto, que no han tenido quien los defienda en las altas esferas. Esto es una epidemia. Miren, comparado con 4.5 millones que han muerto por el cáncer, que es triste. Los 603,000 que han muerto por COVID, triste por demás. Los 267,000 que han muerto por influenza, muy tristes. Pero comparado con los 23 millones de niños abortados, todo eso palidece. Y a estos nadie les busca, y a esta situación nadie le busca un remedio. Vamos a proteger, ese es el grito rápido de la ciencia, pero nos quedamos siempre cortitos. Los defensores del aborto tienen algunos argumentos muy interesantes y a veces hasta que mueven a uno a risa. La mitad de todos los embarazos son no planificados, descontando a las violaciones, ¿ok? La mitad de todos los embarazos son no planificados. ¿Y quién es responsable de eso? ¿Quién es responsable de eso? El niño, porque él es el que lo paga. El resultado. No, los responsables son las personas, los adultos. Otro argumento de los que favorecen el aborto: una mujer muere cada 7 minutos alrededor del mundo debido a abortos ilegales e inseguros. Muy triste que eso esté sucediendo. Una mujer muere cada 7 minutos alrededor del mundo debido a abortos legales inseguros.
Abortos debe decir ilegales. Muy triste que eso esté sucediendo. Pero es que no vemos el cuadro completo. O no lo vemos o en realidad no lo queremos ver. ¿Qué pasó? Algo que no se puso nada. Okay. En ese mismo periodo, en esos 7 minutos que murió una mujer, murieron 280 niños no nacidos por aborto. Una mujer cada 7 minutos. Un niño es abortado cada segundo y medio. Cada 1.5 segundos aproximadamente muere un niño por aborto. Continuamos con las estadísticas. Está como lenta la computadora. Ya mismo volvemos. Miren, vamos a hablar de Planned Parenthood. Planned Parenthood es una cadena, una industria de lugares de clínicas de aborto en Estados Unidos que ha estado bajo fuego por el presidente Trump, que le ha quitado parte de los fondos. Pero ¿sabe qué? La mayoría de sus fondos todavía los recibe del gobierno federal. Planned Parenthood celebró haber alcanzado, miren, esto es una noticia del 7 de enero del 2020. Parenthood celebró, que es el líder de la industria del aborto en Estados Unidos, celebró haber alcanzado una cifra récord con 346,000 abortos en 2018. Miren, tuvimos un aumento de 4% sobre el 2017 y uno tiene que preguntarse, ¿y quién puede celebrar eso? ¿Quién puede celebrar esa matanza? ¿Quién puede celebrar la muerte de tantos inocentes? Este mundo definitivamente, este mundo alejado del Señor ha perdido el rumbo, pero de una manera que asusta. Como dijimos al principio, el aborto es una industria billonaria, es un negocio muy lucrativo. El signo de dólares corre a través de la industria. El valor, lo que llaman el net asset, de Planned Parenthood es de 2 billones de dólares y sus ganancias anuales son enormes. ¿Estos datos de dónde salen? De la compañía de research de Planned Parenthood. Miren, Planned Parenthood se vende o es descrito, vamos a ponerlo así, es descrito como una organización que provee cuidado de salud reproductiva en Estados Unidos. Miren lo que se supone que hace Planned Parenthood, cuidado de salud reproductiva. Pero ¿qué ha sucedido con los asuntos que tienen que ver con cuidado de salud en Planned Parenthood? Todos han ido desapareciendo. El número de clientes que buscan sistemas contraceptivos se ha ido al piso. El número de clientes buscando detección de cáncer intrauterino ha desaparecido. El número de clientes buscando servicios prenatales se ha reducido en un 80%. Lo que realmente ha aumentado es el número de abortos. Así que esto es un negocio de aborto. Y continúan las contradicciones en esta industria del aborto. Los médicos juramentan que van a salvar la vida, pero miles de ellos se dedican a la práctica del aborto. ¿Y qué es lo que hay detrás de la práctica del aborto? Dinero. Y tengo que hacerme una pregunta. ¿Será que el no nacido no es un ser humano? ¿Será que el no nacido no es un ser humano? Los estudios científicos serios los estudios científicos serios encuentran cada vez a una edad más temprana características de personalidad en el feto, incluso mucho antes de las 12 semanas. Mucho antes de las 12 semanas. Esto es un ser humano porque es una criatura de Dios. Es una criatura de Dios. Dios es el que le ha dado el hálito de vida. Solamente Dios puede quitarse. ¿Qué dice la Biblia? Desde el momento de la concepción
La vida dada por Dios está en el embrión. Desde el momento de la concepción. Dios es el creador de la vida. Es el único que da la vida y el único que la puede quitar. Vamos a leer unos pasajes de las Escrituras. En Job capítulo 12 y verso 10, leyendo en Reina Valera del 60, dice Job, hablando del Todopoderoso: en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Una vez que tiene que aliento de vida, Dios está ahí. Job 33:4, hablando Job sobre él mismo: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿El qué? Sopló. Eso es lo que da vida. Comenzando Job capítulo 1 verso 21, comenzando el libro, Job dice: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio. ¿Qué dio? La vida. Jehová ¿qué? Quitó. Puede quitar todo. Quitó también, puede quitar la vida. Sea el nombre de Jehová bendito. En el Salmo 139, versos 13 al 16, aparece una descripción hermosa del salmista sobre la relación entre el embrión y Dios. Dios ve nuestro embrión, lo vio cuando se formó, cuando el espermatozoide se conectó con el óvulo, Dios estaba ahí. Dios ve nuestro embrión. Salmo 139, versos 13 al 16 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Miren cómo dice: tú formaste, hablando de Dios, tú formaste mis entrañas, las cosas más pequeñitas de adentro, en el cuerpo, los huesitos del oído. Tú me hiciste, como si le hubiera dado forma al barro. Me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Eso es qué? Eso es gracia de Dios. Eso es obra de Dios. Y entonces el salmista interrumpe en una alabanza: te alabaré por eso que has hecho, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. La ciencia también. Todavía ellos no saben cómo funciona todo esto. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. En el verso 15, el salmista amplía, dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo. Otra vez hablando del embrión, estando allá escondido. Y continúa diciendo: bien que en oculto fui formado. O sea, estaba ahí que calladito, a lo mejor la mamá todavía no lo sabía, nadie lo sabía. Bien que en oculto fui formado y entretejido, como si Dios lo hubiera tejido, detalle a detalle, en lo más profundo de la tierra. Y en el verso 16 llega la clave: mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Qué es lo primero que hace una madre, un padre, cuando nace un bebé? Mirarlo a ver si está completo. Contarle los deditos, verle las uñas. Pero todo eso está formado, ¿qué? Dios ha establecido que así sea. A menos que la mano del hombre se meta, así todo va a estar saliendo bien. Hay una relación entre el no nacido y Dios. Dios lo ve y se alegra. Pretender nosotros como seres humanos ocupar el lugar de Dios es una afrenta. Solamente Dios puede quitar la vida y puede darla. El aborto es como un asesinato. Le da derecho a uno sobre la vida de otro. Y es asesinato. ¿Por qué? Porque es planificado de acuerdo a la definición. Es planificado. Uno va a la clínica y va allí, o uno se bebe una píldora. Así que es planificado. Pero miren, el aborto es aún peor que un asesinato.
Un hombre puede creer que tiene razones para asesinar a otro. Porque le robó, porque le ofendió su honor, porque abusó de su hija, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el niño no nacido, ¿qué ha hecho? ¿Cuál es su culpa? ¿Qué ha hecho él no nacido para que se le mate? El salmista declara que Dios ve el embrión en el momento de la concepción. Desde que la primera célula se formó y comenzó a dividirse, a multiplicarse por dirección divina, Dios ama a esa persona, no es una cosa, no es una masa. Dios ama a esa persona y lo celebra que ha venido, que se ha formado. El tiempo en que se lleva a cabo la mayoría de los abortos es entre la semana 10 a la semana 14, y ya allí se ha formado casi todo el cuerpecito. Es el momento perfecto para desmembrarlo y cosechar pedazos de niño para la industria del aborto. Mi hermano, esto es una tristeza, esto causa una tristeza increíble. Cuando yo vi por primera vez, que lo vi antes que mi esposa en el sonograma, mis gemelas, para mí eso fue una alegría tan grande, tan enorme. Mi esposa le dio migraña, ¿ok? Porque se asustó bien brutal y estuvo con migraña no sé cuánto tiempo. Pero para mí aquello fue una maravilla ver en el sonograma las dos bebés chiquititas así, separaditas porque estaban en sacos separados. Es una alegría extraordinaria. Solamente Dios tiene la autoridad para parar eso. Solamente Dios tiene la autoridad. Vamos a un enfoque teológico. Miren, la Biblia tiene cosas que decir, ya vimos lo que dijo la Biblia. Vamos a ver lo que dice la teología. Los padres de la iglesia, entre ellos Tertuliano, condenaron el aborto. Condenaron atentar contra la vida del embrión. Cuando nosotros hablamos sobre el aborto hoy, debemos considerar la doctrina bíblica sobre la vida. La vida que solo Dios da y solo Dios puede quitar. Marciano Vidal la formuló en los siguientes en 3 puntos aproximadamente. Primero, todo ser humano, incluido el no nacido, tiene derecho a la vida de parte de Dios. Miren bien, como él lo plantea, la vida viene de parte de Dios, no de los padres o de alguna otra autoridad humana. ¿Y cómo se atreve alguna otra autoridad humana legislar o tomar una decisión para acabar con la vida de inocentes? Ese juicio por ese crimen está sobre todas las naciones del mundo, incluyendo Estados Unidos y Puerto Rico. No existe ser humano, ni entidad alguna que tenga la autoridad sobre la vida inocente que está en el vientre de la madre. Solamente se justifica, dice Vidal, el aborto espontáneo, lo que ahí entendemos que Dios intervino, el cuerpo lo desechó. Solamente es la única opción que existe. Miren, algunas personas han dicho, miren, lo que nosotros tenemos que hacer es predicar el evangelio, olvídense de eso, de estar protestando contra el aborto. Dediquémonos a predicar el evangelio, no nos metamos en ese asunto, que eso es muy controversial. No podemos callar, hermano, ante la muerte de tantos inocentes. Tenemos como iglesia el deber de levantar la voz profética
en favor de los inocentes, en favor de los no nacidos. De la misma manera que trabajamos por los deambulantes, que trabajamos por los adictos a drogas, tenemos que trabajar y luchar por los más inocentes, los más frágiles, los que no tienen quien los defienda. Y si eso significa condenar las acciones del gobierno o del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que algunos lo consideran como si fuera sagrado. No, la iglesia tiene una voz profética y puede elevarla para defender a los inocentes, en este caso a los niños no nacidos. Miren, hay algunos, perdónenme que falté uno. Algunos evangelistas muy conocidos participaron en luchas de este tipo. Ellos reconocieron que como evangelistas de Dios tenían el deber, es más, tenían la responsabilidad de enfrentar la situación que sucedía a su alrededor, sin importar cuáles fueran las consecuencias. Por ejemplo, William Carey, John Wesley y Charles Finney se enfrentaron a las leyes de esclavitud, las condenaron, hablaron contra ellas. Martin Luther King, el reverendo Martin Luther King, luchó contra la discriminación racial en Estados Unidos, le costó la vida, pero luego tuvo grandes éxitos. Spurgeon se enfrentó a la muerte de mujeres en su tiempo, y Dwight L. Moody y Amy Carmichael se enfrentaron, condenaron, hablaron contra la explotación de niños en su tiempo. No existe conflicto entre llevar el evangelio y confrontar la industria del aborto. De hecho, yo entiendo que es complementario. Se trata de vivir el evangelio y no hacernos de la vista larga ante la muerte de inocentes. ¿Por qué? Porque la Biblia condena eso. No podemos hacer como hace Mafalda en esa gráfica. Yo no digo, no oigo, no veo. Esa es una gráfica que sale originalmente de los 3 monitos, pero aquí lo hicieron con Mafalda. Y como yo soy fan de Mafalda, pues quise ponerla. Se trata de vivir el evangelio. El proverbista lo expresa así en Proverbios 24, 11 al 12. Miren cómo dice: libra a los que son llevados a la muerte. Libra a los que son llevados a la muerte. El proverbista no está hablando del aborto, ¿ok? Vamos a estar claros, pero aplica perfectamente bien. ¿Qué es lo que hacen con el niño? Lo llevan para matarlo. Libra a los que son llevados a la muerte. Por eso hay iglesias que se paran a las afueras de las clínicas de aborto, sin utilizar la violencia, que eso no se puede permitir, sin hacer nada ilegal, tratando de convencer a las mujeres que se acercan allí para hacerse un aborto, de que no lo hagan. Ellos están haciendo lo que dice la Escritura: libra a los que son llevados a la muerte. Y sigue diciendo el proverbista: salva a los que están en peligro de muerte. Otra vez, los niños abortados. ¿Por qué? Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, dice el proverbista, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? ¿Sabe Dios si tú lo sabías o no? ¿Sabe Dios si tú tenías la opción de hablar contra el aborto y no lo hiciste? Dice otra vez el salmista: el que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. No seremos librados como iglesia si callamos ante la injusticia del aborto, si pretendemos mirar para el otro lado ante la presencia de estas injusticias. No vamos a ser librados. Es nuestra responsabilidad luchar contra este mal que aqueja el mundo entero. Hay razones ocultas
detrás de este asunto del aborto. Las mujeres quieren conservar, las mujeres que van a hacerse aborto, quieren conservar la libertad y el derecho que tienen sobre su cuerpo. Es increíble cuando están en esas marchas pro aborto, con esas pancartas, que dicen: este es mi cuerpo y hago con él lo que yo quiera. Pero el niño no tiene esa opción. El niño no nacido no puede allá adentro hacer una marcha con una pancarta que diga: este es mi cuerpo y yo tengo derecho sobre él, así que déjame nacer, déjame vivir. Ya tú estás viva, ya tú tuviste la opción y estás viva. ¿Por qué? Porque no te abortaron. Estás viva, ¿por qué? Porque tu madre decidió tenerte. Y ahora tú tienes el derecho, estando viva, de quitarle la vida a ese niño. Otra cosa que está oculta detrás de esto es mantener una vida de satisfacciones inmediatas sin importar las consecuencias. Me acuesto con quien quiera y si quiero preñar, ¿cuál es el problema? Claro, esto va a llevar una vida de dolor, de culpa y vergüenza. Y una de las experiencias más terribles que una mujer puede contar es cuando ha tenido un aborto, es la culpa que no se va, la culpa que no termina, ni las pastillas la pueden calmar ni nada, la culpa que no termina, la vergüenza por haber matado al hijo que Dios le dio. Hay otras razones, pero creo que tengo que adelantar un poquito la clase. No se está moviendo, vamos a ver si logramos que se mueva. No, que se trancó todo. Ahora se fue todo para atrás. Ok, ahora estamos aquí. ¿Qué puede hacer la iglesia frente al aborto? Esta es una situación a la que debemos prestarle mucha atención, a la que debemos prestarle, mirarla con mucho cuidado. Primero, la iglesia debe ofrecer ayuda a las que están planificando practicar sin aborto. Puede abrir oficinas de orientación para mujeres embarazadas, para mujeres que están en crisis. También tiene que tener una forma de ayudar a las que ya han tenido un embarazo y han abortado su niño, porque están en crisis. Y no quiero seguir adelante sin decirlo claramente. Dios perdona a una persona que se ha practicado un aborto. Ay, que tú no vas a decir nada sobre el padre que no quiso el hijo y la obligó a tener el aborto. A él también Dios lo perdona. Pero él también, ¿qué? Va a pagar por lo que ha hecho. Debemos conocer entonces, si vamos a ayudar a estas víctimas, debemos conocer la industria del aborto. Debemos conocer bien lo que pasa allá adentro. Hay muy buenos recursos disponibles en Provida y otras organizaciones. Muy buenos recursos que nos pueden orientar. Así que tenemos que conocer bien la industria del aborto. ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Cuáles son los métodos? ¿Cómo es que sacan al bebé del vientre de su madre? Así que tenemos que conocer, además, si queremos que algunas de estas mujeres entreguen sus hijos en adopción, tenemos que conocer los requisitos para la adopción en el estado, en el país, en la nación, en la isla, en donde sea que vivas. Conocer los requisitos para dar ese bebé en adopción. Debemos ofrecer esperanza, la esperanza del Evangelio. Y otra vez recalcando el perdón de Dios para las que ya se han practicado un aborto. Debemos ofrecer el consuelo. Debemos además conocer los recursos disponibles para referir a personas en esas circunstancias. Si su iglesia no tiene un ministerio donde atender estas mujeres, hay ministerios que existen, que las atienden
necesitamos tener los teléfonos disponibles, tener los contactos disponibles, de manera que podamos enviarlas a ese lugar. Además, no enviarlas, llevarlas a ese lugar. Mira, aquí te van a ayudar con esto, te van a ayudar aquí, te van a orientar sobre esto, sobre esto otro, ¿ok? Así que debemos conocer los recursos para poder referir. Debemos emplear los medios legales. Los medios legales para terminar la práctica del aborto. No se pueden utilizar medios ilegales. Esta es la iglesia. Esta es la iglesia. No se pueden utilizar medios ilegales. Pero podemos utilizar todos los medios legales a nuestra disposición para para poner nuestro granito de arena, para tratar de restringir o terminar la práctica del aborto. No se deben utilizar, repito, medios o métodos ilegales. Mucho menos se puede permitir el uso de la violencia. No se le puede estar gritando asesinas a mujeres frente a las clínicas de aborto, a las que están entrando, cuando ya ellas están hechas cantos, embaratadas, porque han tomado una decisión que a lo mejor ni quieren tomarla, a lo mejor las obligaron a tomarla. O a lo mejor se están sintiendo con culpa, no duermen, están deprimidas, y ahora vamos a tener a cristianos gritándole asesinas. No hay derecho. No se pueden usar medios o métodos ilegales, y mucho menos la violencia. David Platt afirma que para enfrentar el aborto hay que hacer tres cositas básicamente para poder enfrentar el aborto. Él lo resume básicamente en tres asuntos. Hay que orar, hay que trabajar y hay que apoyar económicamente. Hay que orar, trabajar y apoyar económicamente. La iglesia tiene que hacer la diferencia. La iglesia tiene que ser distinta. Hay que orar, trabajar y apoyar. ¿Y cómo es eso? Pues vamos, orar. Vamos a orar para que termine la injusticia. Cuando yo oro a veces, y hago un paréntesis, cuando yo estoy orando por la iglesia perseguida, por los 250 millones de creyentes que están en naciones donde se persigue por amar al Señor, por servirle al Señor Jesucristo. Oro por las personas que están sufriendo, por los creyentes. Oro por los que los persiguen, y también oro para que se les haga justicia. Pues tenemos que orar para que se le haga la justicia debida al no nacido, para que termine la injusticia del aborto contra un inocente. Debemos además orar y pedir perdón a Dios por ignorar lo que está sucediendo, o por hacernos de la vista larga, o por no hacer nada. También debemos pedir perdón. Pecados de omisión, no hicimos lo que teníamos que hacer. Debemos orar por las autoridades gubernamentales, por los que están en autoridad, para que reconozcan la vida del no nacido y que cese el aborto. Pero es que eso nos llegó a nosotros desde una decisión de Estados Unidos, y nosotros no podemos hacer nada al respecto. Bueno, pues lo que pasa es que en Estados Unidos algunos estados sí están haciendo. En algunos estados se está aprobando la ley del latido, que tan pronto se oye el latido del corazón, ya no se puede practicar un aborto. Así que hay que buscarle la vuelta, hay que ver, no podemos aceptarlo así sencillamente. Podemos hacer algo. Podemos además, miren, escribir, primero orar, y en oración escribirle a los legisladores o congresistas manifestando nuestra oposición al aborto. La iglesia tiene que dejarse sentir, tiene que dejar saber su posición al respecto.
¿Y cómo se hace eso? Escribiendo cartas. De la misma manera que algunos de nosotros escribimos cartas defendiendo a los cristianos que están aprisionados en cárceles en la China o donde sea. Y lo hacemos a través del Departamento de Estado de Estados Unidos, que llega allá al cónsul de Estados Unidos en esa nación. Podemos hacerlo. Podemos y debemos hacerlo. Así que podemos escribir a legisladores o congresistas manifestando nuestra oposición al aborto. Miren, también podemos trabajar como voluntarios en ministerios y organizaciones que luchan contra el aborto, Provida y otras organizaciones. Podemos ayudarlos, darles la mano. También podemos trabajar como voluntarios en hogares y ministerios que dan servicio a mujeres embarazadas en crisis, porque muchas de estas mujeres están en crisis, no ven salida, se ven atrapadas, no encuentran qué hacer, y hay hogares que las reciben y las ayudan. Podemos nosotros trabajar, ayudar, apoyar estas organizaciones. Podemos participar en caminatas y eventos para dar a conocer la voz de la iglesia sobre ese tema. Si estamos en alguna reunión y se presenta la oportunidad, podemos hablar sobre el aborto, podemos expresar nuestra opinión, podemos decir cuál es nuestra posición, podemos escribir cartas, podemos orar por las organizaciones que están en el primer frente de batalla, como Provida y otras organizaciones, y las iglesias. Importante, donar para apoyar a estas organizaciones. Si usted tiene los recursos económicos, en este tiempo es difícil, pero siempre hay la opción, donar para apoyarlos. Muy importante, muy importante. No haga alianzas políticas. No haga alianzas políticas, mi hermano. No haga, perdone que lo repita tantas veces, no haga alianzas políticas para obtener alguna victoria en el asunto del aborto, pues esto puede terminar explotándole a la iglesia en la cara. No podemos hacer alianzas políticas. La iglesia no puede comprometer su voz profética haciendo alianzas políticas, aliándose con colores. La iglesia tiene que mantener su independencia de criterio porque tiene una voz profética que hablar. Y si el que yo favorezco, sea cual sea, está diciendo o haciendo o imponiendo o aprobando leyes que afectan lo que yo creo, tengo que tener la libertad para levantarme y con voz profética hablar en contra de eso que están haciendo. No podemos hacer alianzas políticas. Las alianzas políticas siempre han terminado en problemas para nuestras iglesias. Siempre han terminado en problemas para nuestras iglesias. Así que no hagamos alianzas políticas para obtener alguna victoria, pues eso puede lacerar el testimonio de la iglesia que tanto trabajo nos ha dado que levantar. El pastor, escritor, compositor y cantante que vamos a escuchar, permítame por aquí buscarlo un momentito. La computadora está como loca, no sé si es por la temperatura. El pastor, compositor y cantante René González tiene una canción hermosa sobre el aborto y quisiera que la escucháramos y luego vamos a regresar para orar por las personas que nos escuchan. Si hay alguna persona que se ha practicado un aborto y se ha sentido triste porque le hemos recordado su dolor, vamos a orar por ti. Vamos a orar por ti al final. Vamos a escuchar a René un momentito. Un momentito, ya vamos a verlo. ¿Ya se está viendo? Creo que sí. René González sobre el aborto.
sorpresa, pues no lo esperabas. Fue un paso que diste en tu mal proceder, y ahora piensas quedarte callada o dejar que los días declaren lo que encierras dentro de ti. Lo que pasó contigo ha pasado con otras. Solo debes tener confianza y valor. Levántate, no te aflijas, no le quites valor a tu vida, que cada tropiezo en la vida te enseña a crecer. No digas no, todavía no has visto su cara. Escucha su corazón, sus latidos reclaman tu amor. No le dejes morir, tan tierno y pequeño, que tal vez cuando nazca seguro se parezca a ti. Cada paso en la vida es otra oportunidad que nos brinda el Supremo para poder alcanzar lo que ayer se nos fue de las manos, que todavía esto no ha terminado, que no importa lo que el mundo diga, hay que continuar. No digas no, todavía no has visto su cara. Escucha su corazón, sus latidos reclaman tu amor. No le dejes morir, tan tierno y pequeño, que tal vez cuando nazca seguro se parezca a ti. No digas no, no digas no. Morir, tan tierno y pequeño, que tal vez cuando nazca seguro se parezca a ti. No digas no, no digas no. Ese era el hermano René González. No digas no. Todavía no has visto su cara. Regresamos aquí un momentito, vamos a orar. Nos han pedido la oración por... Tenemos que retomar todos, la iglesia, la oración por salud para los contagiados de COVID, que se están multiplicando demasiado rápidamente. Vamos a pedir también la oración por los que están en la primera línea de respuesta, que llevan luchando y deben estar cansados. Y ahora les viene esta segunda ola peor que la primera. No dejemos de orar por ellos. También debemos orar por los que están en el suroeste, que sufren constantemente los temblores, y orar para que el Señor nos libre de un terremoto mayor. También vamos a orar por aquellos que aceptan a Jesús como su Salvador, por los descarriados que regresan a casa. Así que vamos a orar por todos ellos. En
naturalmente. Vamos a comenzar orando por aquellos o aquellos que han participado, sea como enfermeros o como madres o como sea, que han participado en el aborto. Creo que mi computadora me está mandando un mensaje de que necesita energía, así que vamos a ponerle energía un momentito. Se cansó. Recuerden que el Señor nos ha dado las herramientas. ¿Okay? Nos ha dado las herramientas. Podemos vivir como Dios quiere que vivamos. Oramos. Señor, gracias por esta lección, Señor, en esta mañana sobre el aborto. Ayúdanos como iglesia a hacer nuestra parte, la parte que nos corresponde, y luchar contra este mal que destroza, Padre amado, en nuestra sociedad, que nos coloca en una posición muy frágil delante de ti, porque hemos pecado como sociedad. Hemos pecado como sociedad, matando inocentes, supuestamente, porque es legal. Señor, te pido por las víctimas, Señor, por las madres que están en crisis en este momento, porque se encuentran que están embarazadas y no encuentran salida. Señor, que ellas puedan entender que tú puedes abrir, Señor, camino donde no hay camino, que puedes abrir el mar, Señor, para que pase al otro lado, que hay opciones, que hay la oportunidad, que no se puede coger el camino del aborto. Dirígelas, Padre amado, ayúdalas, Señor. Aquellas que ya, Señor, se han practicado en el aborto. Dales la paz que da tu espíritu, Señor. Recíbelos, Padre. Que se acerquen a ti y te busquen de corazón, Padre amado. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Que reciban tu paz, Señor. Oro, Señor, por esta nueva oleada, Padre amado. Esta nueva oleada de contagios del COVID, que ha sido nuestra responsabilidad, Señor, como pueblo. No ha sido responsabilidad del gobierno, es responsabilidad de todos nosotros como individuos, Señor. Ahora, Padre amado, tenemos encima una situación difícil. Dios mío, extiende tu mano a los que están solos en los hospitales. Acompáñalos, Señor, por tu espíritu. Mira, Padre amado, los profesionales de la salud que están en el frente de batalla, que muchos pueden estar cansados. Ayúdalos, dale fuerza, sosténlos, Señor. Dale, Padre amado, la fuerza de tu espíritu, la paz de tu espíritu para seguir adelante. Mira, Señor, las personas del suroeste de Puerto Rico que sufren temblores en cada momento y que nosotros acá, lejos de esa zona, pues no sentimos nada, pero ellos están constantemente, Señor, en esa ansiedad y sufrimiento. Lleva tu paz, tu tranquilidad, Padre amado, que puedan, Padre amado, depender de ti, acercarse a ti, buscar tu rostro, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado, por esta clase en esta mañana, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos, Padre amado, que bendigas, Padre amado, cada uno de nuestros oyentes, Señor. Recuerden, tenemos las herramientas para la victoria. La palabra de Dios nos dice cómo debemos vivir. ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cuáles son las reglas de conducta? El Espíritu Santo nos da el poder para vivir como la palabra de Dios dice. Y la oración nos permite hablar con Dios. La oración dirigida por su Espíritu nos permite conocer a Dios como Él merece ser conocido. Recordemos que los trabajos de esta presentación son extraídos en ocasiones, pero son una adaptación y ampliación de la lección correspondiente del Leccionario Bíblico volumen 39 del Editorial Pentecostal. Es un esfuerzo voluntario y gratuito para apoyar la labor de los maestros, pastores y líderes de las escuelas bíblicas dominicales. Muchas gracias por su atención. Si esta clase ha sido de bendición, recuerda compartirla y escribir algún comentario en Facebook. También la clase va a estar disponible más tarde en YouTube, así que todos la pueden ver. Recuerden, si no es necesario, quédate en casa.
volvamos al 1 de abril. Mascarilla, lavado de manos, protección, no salgas para nada a menos que sea absolutamente necesario. Y los invitamos al estudio de la próxima semana. Ha sido un honor enseñarle la palabra a todos los oyentes y un privilegio que ustedes nos dan de recibirnos en sus hogares. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima. Bye bye.